Hola, ¿cómo están? Cuando pregunto a un niño a qué se dedican sus papás, las respuestas que suelo obtener tienen que ver con trabaja en una oficina, trabaja en el centro, trabaja en la facu, trabaja en un negocio, trabaja en un parque y así. Es decir, al preguntarles a qué se dedican los papás, lo que responden es cuál es el lugar en el que trabajan los papás. Entonces yo, hilando más fino, pregunto, bueno, ¿y en esa oficina, en esa facu, en ese negocio, qué es lo que hacen? Y en el común de los casos, la respuesta es, no sé, ni idea. En niños que no tienen 4 años, sino en niños de 10, 11, 12. Si hago la misma pregunta en relación a los tíos, a los padrinos, a los abuelos, si pregunto si los abuelos siguen trabajando o están jubilados, hasta me han llegado a preguntar, ¿cómo jubilados? Pero, ¿qué es jubilado? Insisto, niños de esas edades. Hay niños que no tienen en claro las relaciones de parentesco. Hay niños que preguntan cómo mi abuela materna, cómo mi tío materno, qué es una abuela materna, cómo es. Porque no manejan el hecho de que lo materno tiene que ver con el lado familiar de mamá y lo paterno con el de papá. Es más, en situaciones como esas yo suelo tratar de que relacionen la palabra, con qué se relaciona, qué te hace pensar la palabra materno o la palabra paterno, y no suele surgir espontáneamente, materno tiene que ver con mamá, paterno con papá. Confunden primos hermanos con primos segundos. A veces ni siquiera tienen en claro qué son los tíos políticos, que los tíos políticos son los esposos o las esposas de los tíos de sangre, por esta cuestión de que por una cuestión afectiva se suele decir tíos a personas que forman parte del mundo afectivo de los padres, cuando en realidad son amigos de mamá y papá que pronto me quieren o nos queremos, pero no necesariamente son mis tíos. Y eso genera esta confusión. A veces para trabajar el tema de la familia, de las tradiciones familiares, de las raíces e ir un poco más para atrás, me encuentro con que el común de los niños no conoce su historia, no conoce en qué circunstancias nació, cómo se conocieron los papás, cuánto tiempo los papás estuvieron de novios, cómo se conocieron, dónde. Si se conocían las familias, si eran amigos, los que hoy son mis abuelos de este lado y mis abuelos de este otro. Cuando intento indagar, pero como para revisar esta cuestión familiar respecto a la historia de los abuelos, cómo se conocieron los abuelos, a dónde nacieron, qué hicieron en sus tiempos de juventud, cuántos años tenía mi abuela cuando nació mi mamá, qué distancia en cantidad de años hay entre mi mamá y mis tíos en caso de tenerlos o con papá. ¿Hay inmigrantes en la familia? ¿Cuál es el origen de tu apellido? ¿Tu apellido tiene un origen italiano, español? En líneas generales,
Como digo siempre, excepciones hay, gracias a Dios, o gracias a la educación diferente que esos niños recibieron, pero en líneas generales, la cuestión es, ni idea, Ale, ¿qué sé yo? Ahora, si les preguntamos acerca de algún youtuber, saben vida, obra y milagro, no solo de uno, sino del otro, del de acá, del de allá, del de más allá. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para construir vínculos? Un vínculo no es una simple relación entre dos o más personas, porque compartimos el mismo espacio físico, porque un vínculo es un lazo, es un nexo afectivo que une a dos personas, tengan la misma sangre o no. Hay vínculos que establecemos con personas porque tenemos un parentesco sanguíneo y hay vínculos que establecemos con personas porque las elegimos que formen parte de nuestro mundo afectivo. Y el común de nuestros hijos hoy, a esos vínculos, porque encima son vínculos entre comillas, porque no interactúan personalmente de manera individual con estas personas o personajes, los están estableciendo con los youtubers. Los están estableciendo con personas que no conocen ni van a conocer jamás. ¿Qué estamos haciendo nosotros, papás, para permitir que nuestros hijos conozcan más y sepan hablar más de personas extrañas que de nosotros mismos? ¿Qué espacio damos en la dinámica familiar a sentarnos a conversar, a tener conversaciones, charlas de familia, a contar a nuestros hijos anécdotas de nosotros papás antes de conocernos, una vez que nos conocimos, desde que nos conocimos hasta ahora? Hablarles de los abuelos que están, de los abuelos que ya no están. ¿Cómo vamos construyendo la vida afectiva de nuestros hijos? Para que nuestros hijos hoy, insisto, sepan más de personas que no conocen que de nosotros mismos. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, sus hijos, en la cotidianeidad, un día, 24 horas del día, ¿qué cantidad de tiempo están sentaditos con nosotros, mirándonos a los ojos y conversando de lo que sea? ¿Y qué cantidad de tiempo están tirados en algún lugar con un celular en la mano, manejando redes sociales, siguiendo youtubers, siguiendo cuentas de Instagram, de TikTok? ¿Cuántas horas diarias en la cotidianeidad? Cuando se respondan eso, pregúntense qué podrían hacer como para intentar modificar, porque a menos que no nos interese, que hayamos tirado la toalla en relación a la educación de nuestros hijos y que no nos importe cuáles sean las influencias que tengan y que cualquier influencia externa tenga más importancia para mi hijo que yo, a menos que eso no nos importe, yo creo que realmente tenemos que detenernos a revisar qué es lo que estamos haciendo, porque sinceramente me parece tristísimo que un niño sepa más de un fulano de tal o de una sultana de tal que anda por algún lugar que sepa más que de mí. Fíjense que el común de nuestros hijos, como ya lo he dicho varias veces, no nos está teniendo a nosotros como referentes,
está teniendo youtubers como figuras de referencia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ven como personas enojadas, preocupadas, serias, ausentes. Estamos, pero sin estar. Y los que están ocupando nuestros lugares son esas personas que se están transformando en figuras de referencia para nuestros hijos solamente porque es lo que arguyen ellos mismos. Son seguidos, tienen mucho dinero, lo ganan sin estudiar y encerrados desde su casa. Pensemos, papás, porque si no pensamos, no vamos a poder lograr de nuestros hijos su mejor versión.